comenzamos un nuevo estudio. Para ello quiero leer el siguiente texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si se dan cuenta, aquí todo lo que hemos leído se refiere a que Jesús está con nosotros y que la Escritura nos pide que no pequemos, pero que si pecamos tenemos a Jesucristo el justo, que Él fue el que pagó por todos nuestros pecados. Y si les confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino de todo el mundo. Ahora, deja en claro, dice, ¿cómo sabemos nosotros que le conocemos, que conocemos a Jesús? Y dice que si guardamos sus mandamientos. También dice que van a haber muchos que van a decir que le conocen, pero no guardan sus mandamientos. Y esos son mentirosos. Y la verdad no está en él. Ahora, el que guarda su palabra y sus mandamientos, entonces quiere decir que Dios se perfecciona dentro de nosotros y que debemos andar en la tierra así como anduvo Jesucristo, no haciéndole mal a nadie, predicando el Evangelio y ayudando en todo lo posible al que lo necesite. Si usted se fija que la Escritura dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, y que nosotros debemos andar en luz y no en tinieblas, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecados. Por eso cuando le pedimos perdón, Él nos perdona. Y todo esto que hemos leído anteriormente, lo tendremos si guardamos sus mandamientos. Muchas veces hemos escuchado que el Señor Jesucristo nos ha pedido, tanto a los hombres de aquel tiempo como a los de hoy, que guardemos sus mandamientos. Pero nunca nos hemos parado a averiguar qué realmente estaba pidiendo Jesús al pedir que guardemos sus mandamientos.
Y para eso, por supuesto, tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia dice que en el lugar donde el Señor pide guardar, se usa una palabra que es chamar. Chamar quiere decir guardar, en el sentido de atender o cuidar, como Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios le manda a Adán para que guarde el Edén. Y la palabra que está usando ahí es chamar, o sea, guardar, en el sentido de atenderlo, mantenerlo, cuidarlo. Chamar también se utiliza para hablar sobre la protección que Dios le da a Israel, por ejemplo, en el libro de los Salmos 121, verso 4. Ahí se utiliza diciendo que Dios guarda a Israel usando esta palabra de llamar, que en este sentido tiene el atender o el cuidar. Si vamos al libro de Job, podemos encontrar cómo Dios, cuando Satanás le pide tocar a Job, Dios le ordena a Satanás guardar, es decir, preservar la vida de Job para que no sea destruida. La Biblia dice en Job 2:6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En este mismo sentido se dice que Dios es el que guarda a Israel, como dijimos anteriormente. Es el mismo, la misma palabra llamar. El término también tiene, además, llamar tiene el término el sentido de proteger o atender, ¿cierto? Proteger algo, proteger un lugar físico o algo, como por ejemplo la escritura. En el contexto del pacto, en estos casos, guardar, que decir llamar, significa observar el pacto. Como ejemplo cuando dijo Dios a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo la justicia y el juicio. Génesis 18, verso 19. ¿Ves? Aquí el Señor se refiere a guardar nuevamente en el Antiguo Testamento. Anteriormente Dios le había dicho, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Génesis 17:9. Hay veces en que chamar imparte algún otro verbo que le acompaña, en un sentido de cuidar o de vigilar. Por ejemplo, él respondió diciendo, ¿acaso no he de tener cuidado, es decir, chamar, de hablar lo que Jehová ponga en mi boca? Número 23, verso 12. Muchas son las referencias que tiene. Por ejemplo, por lo general hay otra palabra que es natsar, que es casi sinónimo de un verbo mucho más común, llamar, guardar, atender, a veces guardar. Tiene un sentido de sitiar, por ejemplo, como en Isaías 1:8, como cuando se sitia una ciudad, en caso de guerra. También se le puede decir que es asolada, llamar, guardar o atender. Chamar entonces estaría teniendo un significado como guardar, atender, proteger y retener. Este verbo se encuentra en la mayoría de las lenguas semíticas,
aunque en arameo bíblico se ha constatado solo un nombre formado por este verbo. El hebreo bíblico lo usa unas 470 veces en todos los periodos. Shamar quiere decir guardar, en el sentido de atender o cuidar. Dios, por ejemplo, puso en el huerto del Edén a Adán para que lo labrara y lo guardase, es decir, llamar. También tenemos que en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 4, dice, habrás es guardar de las vestimentas de los sacerdotes. Dios ordena a Satanás guardar, es decir, preservar la vida de Job, como hablamos anteriormente, para que no sea destruida. El verbo natsar, que significa custodiar, vigilar y guardar, este verbo es de uso común en el hebreo antiguo y moderno. También aparece en el ugarítico, se encuentran unas 60 veces en el Antiguo Testamento hebraico. Nazar aparece por primera vez en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, verso 7, donde tiene el sentido de guardar fielmente. Por lo general, esta acepción se halla cuando el sujeto es ser humano. Guardar el pacto, Deuteronomio 33, verso 9. Guardar la ley, Salmo 105, verso 45, y 10 veces en el Salmo 119. Guardar los mandamientos de los padres en Proverbios 6, 20. Natsar se usa a menudo con la idea de guardar o custodiar algo como una viña. Isaías 27, verso. Cuidar de nuestra palabra parece reiterativamente como una preocupación. Por eso encontramos la advertencia de guardar nuestra boca, como leímos anteriormente en Proverbios 13, verso 3. Guardar la lengua en Salmos 34, 13 y los labios en Salmos 141, verso 3. Pero, ¿qué significa específicamente llamar en la Biblia? Al referirse a un oficio o profesión, ser un chamar implica no solamente un honor, sino una gran responsabilidad. Ser guardián, ser protector y custodio, es decir, un centinela de algo muy valioso. En el contexto bíblico cristiano se utiliza para hacer un llamado a guardar y proteger la palabra de Dios. Ese es el significado exacto que significa en la Biblia guardar, que viene del léxico llamar, que se utiliza en las Escrituras, por cierto. Ahora, quiero que revisemos algunos sinónimos de la palabra guardar. En los diccionarios de la lengua española, el, el significado de guardar es bastante parecido al del diccionario bíblico. Pero revisemos, por ejemplo, algunos sinónimos de guardar. Guardar tiene como sinónimo ahorrar, economizar, reservar, fíjese bien, atesorar, almacenar, dosificar, racionar, administrar, defender, cuidar, custodiar, vigilar, velar, atender, asegurar, tener, retener, recoger, guarecer, acatar, cumplir, obedecer,
respetar, seguir, salvar, rescatar, librar, liberar, redimir, auxiliar, abstenerse, desentenderse, desinteresarse, privarse, prescindir, archivar, encarpetar, fichar, registrar, clasificar, catalogar, recoger, cosechar, recolectar, acopiar, dar asilo, retirarse, refugiarse. Esos son algunos sinónimos de guardar. Para la Real Academia Española, su definición es tener cuidado de algo, vigilarlo, defenderlo, poner algo donde esté muy seguro, observar o cumplir aquello a lo que estás obligado, mantener, observar, conservar o retener algo, no gastar siendo tacaño, preservar algo del daño que le puede sobrevenir. Antiguamente también significaba aguardar, esperar, impedir, evitar, atender o mirar a lo que otro hace, acatar, respetar, tener miramiento de aquello. La Real Academia Española tiene esos sinónimos de guardar. Ahora quiero que revisemos también los antónimos de guardar. Y fíjese bien que cuando leamos estos, a ver si a usted le trae a la memoria ciertos predicadores, porque a mí me traen a la memoria varios cuando escucho cada una de estas palabras que son el antónimo de guardar, es decir, lo contrario. El antónimo de guardar sería abandonar. Hay muchos que han abandonado la escritura. Consumir, dar, desamparar. Otros tienen descuidar. Hay muchos que han descuidado la palabra de Dios. Omitir. ¿Cuántos predicadores usted ha visto que omiten la Biblia o ciertas palabras o ciertos pasajes? Desatender, gastar, infringir, desobedecer, descuidarse, abandonarse, derramar, derrochar, derrotar, desgastar, desparramar. ¿Se acuerda que Jesús dijo que el que no junta conmigo desparrama? ¿Ah? Despilfarrar, depiladar, disipar, enviar, gastar, malgastar, tirar y dejar. Bien, como vemos, cuando Jesús está pidiendo guardar su palabra, no solamente está pidiendo de forma liviana, de forma superficial, está usando una palabra que es chamar, y esa palabra tiene mucho significado, mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, la petición que hace Jesucristo a sus seguidores, que somos nosotros, es una petición seria, profunda y que guarda mucha responsabilidad de parte de nosotros. ¿No les parece sorprendente que guardar tiene un significado profundo? ¿No se da cuenta que estaba pidiendo que guardáramos su palabra de forma tan, pero tan poderosa? Jesús está pidiendo que retengamos, que cuidemos, que protejamos su palabra. ¿Ah? Cuando nosotros defendemos lo que Jesús dijo, estamos protegiendo la integridad y la enseñanza que Él dejó a sus seguidores. Al pedir que guardemos sus palabras, está diciendo que vendrán hombres corruptos
o hijos del maligno que la torcerán, que la cambiarán para desviar al hombre de la enseñanza correcta que la Biblia nos da, haciendo que abandonen la enseñanza del Señor Jesucristo. Shamar, que es guardar, significa custodiar algo muy valioso. Generalmente, cuando un guardián es puesto a cuidar, que es chamar, o sea, guardar algo, ese guardia tiene muy en claro que con su vida o hasta rendir su vida debe proteger lo que se le encargó, es decir, llamar, guardar ese objeto que le han dado a cuidar. Un custodio, lo que nosotros conocemos como guardia, un centinela, a un soldado cuando lo dejan de guardia en una parte o lo dejan ahí cuidando, él tiene que quedarse cuidando ese lugar y defenderlo con su propia vida. Así es de grave lo que Jesús está pidiendo a sus seguidores. En el principio de la iglesia fue así, como se protegió, cuidó, resguardó la integridad de la Escritura, y muchos murieron predicándola y guardándola. En el principio los apóstoles tuvieron que cuidar, o sea, guardar las Escrituras. Y fíjese usted que se encargaron de esto y se lo tomaron muy en serio. Además, los apóstoles tenían que autorizar los distintos escritos que iban a ser eh, integrados o sumados al Nuevo Testamento. ¿Ah? Ellos fueron los que vigilaron con la venia del Espíritu Santo la conformación, la edición de las escrituras del Nuevo Testamento. Bueno, pero dijimos que los apóstoles habían guardado y se habían dedicado y habían tomado esto muy en serio, pues que lo podemos esto ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 2, donde los apóstoles dicen lo siguiente: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Recordemos que en aquel tiempo se había citado un problema entre los hermanos y estaban peleando porque pensaban que le estaban dando menos ración de alimento a unos que a otros. Y los apóstoles dijeron que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios. Los apóstoles diariamente leían y estudiaban las Escrituras. Diariamente se reunían para revisar los escritos que iban a formar parte del Nuevo Testamento. Y por supuesto todo esto lleva en sí oración. Chamar, esa palabra que significa guardar, es hasta la muerte. Y los apóstoles lo cumplieron fielmente, pues de los 12 apóstoles, 11 fueron asesinados, mientras que Juan, el más cercano a Jesús, después de recibir y escribir el Apocalipsis de parte del Señor, fue el único que murió de viejo. El maligno no cesó de tratar de destruir o cambiar la Escritura. Muchos descuidaron el chamar, es decir, el guardar de las Escrituras, y fueron perdiendo poco a poco con los años el amor por Jesús, lo que se nota porque no guardan, es decir, chamar la Escritura, que es aplicar. No olvidemos que chamar significa aplicar, retener o custodiar. ¿Qué cosa? La Escritura. Muchos se vendieron al modernismo, dejando de lado la Biblia
y metiendo en sus congregaciones la psiquiatría en el púlpito. Esto para aparentar a un estado de inteligencia. También le sumaron discursos de positivismo, como cualquier orador secular, y al ver que obtenían ciertos resultados, siguieron en su extravío y comenzaron a amar a este mundo más que al reino de los cielos. Amar a este mundo va en contra de Jesús directamente. No olvide usted que Jesús lo dijo claramente en Juan 12:25, diciendo que el que ama su vida en este mundo, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esto quiere decir que el que me ame más que esta vida, guardará su vida por toda la eternidad. Porque el que ame más la vida que la vida eterna, se perderá. Porque amar a Jesús precisamente es guardar su palabra. ¿Te das cuenta cómo va entrelazado? O sea, protegerla, cuidarla. ¿Cuidarla de qué? De los ministros falsos, de los disfrazados que el maligno introducirá en las distintas congregaciones, y que un cristiano puede conocer que es así, basta solamente con mirar la inmensa cantidad de congregaciones que dicen ser cristianas y que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús mandó a hacer. Un cristiano puede reconocer quién es un falso hermano porque ese hermano no cuida la palabra, no la aplica, es decir, chamar. Recuerde que aplicar es sinónimo de guardar, que es chamar. En Juan 14:23 dice, y Jesús respondió y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No se olvide que guardar es cuidar, respetar, aplicar, retener, proteger su palabra. Es un honor y una bendición tremenda, y lo dice el propio Jesús. Si guardas su palabra, serás amado por Él y por el Padre, y ellos vendrán a vivir con el que guarde su palabra. Esto en la persona del Espíritu Santo. Es decir, si tú guardas, si tú proteges, si tú aplicas, si tú custodias, si tú retienes, si tú atesoras su palabra, el Señor te dará su Santo Espíritu y te protegerá a ti también, por supuesto. No lo olvides, guardar es proteger, aplicar, custodiar, retener. Eso significa llamar, que nosotros traducimos como guardar. Cuando Jesús le pide llamar, te está pidiendo todo esto que acabo de anunciar. El idioma, tanto el hebreo como en el griego, es muy profundo, y de repente es muy provechoso que estudiemos el significado de algunas palabras. Es bueno hacer esto porque podemos llegar a entender con más profundidad lo que Jesús dijo, lo que pidió o exigió
a cada uno de sus discípulos de aquel entonces. Y amigo, eso que le pidió a sus discípulos en aquel tiempo es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros en nuestros tiempos. Así que tenemos que tener en cuenta muy bien el significado de guardar. De esta forma podremos entender más profundamente la Escritura y estaremos mucho más cercas y conocer más a Jesús. Y por supuesto, mientras más cerca de Jesús, nos mantendremos más lejos del mundo, más bien de las costumbres del mundo, que cada día son más parecidas a las de Sodoma y Gomorra. Conste usted que la Biblia dice que chamar, o sea, guardar mi palabra, Jesús está hablando de aplicarla, de conservarla, de custodiarla, atesorarla. Lamentablemente, con el paso de los tiempos, hoy son muchos los que están desviados de alguna forma y no están tomando en serio el guardar su palabra. Pero la gente que lamentablemente va a dar a esos lugares, tarde o temprano se darán cuenta que el que predica no practica y el Espíritu Santo los terminará moviendo de aquel lugar. No recuerde usted que la Biblia dice, salid del medio de ellas, pueblo mío. O sea, va a haber mucho pueblo de Cristo que va a estar metido en lugares equivocados. Y el Señor les llama a salir de esos lugares para acercarse al lugar correcto. El hecho de llamar la palabra de Jesús lleva implícita una promesa muy grande. Y esa promesa grande es para todos los creyentes y es librarnos de la ira venidera. Como el mismo Jesús lo dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No olvides que guardar es proteger, aplicar, custodiar, retener, llamar, es guardar. Cuando Jesús dice acá guardar, es decir, llamar, está diciendo que te protegeré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Es decir, por cuanto has llamar la palabra de mi paciencia, yo también te llamar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Y lo que se traduciría como por cuanto has guardado, es así, por cuanto has cuidado, protegido, aplicado, resguardado, atesorado mi palabra de paciencia, yo también te protegeré, te guardaré y te rescataré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, llamar tiene un significado mucho más profundo que el que nosotros le damos en nuestro idioma. No solamente significa guardar, tiene un significado que es más amplio, que es más, yo diría, más completo. ¿Mm? Porque imagínate que guardar
Dice que uno de sus significados que es administrar, ¿te das cuenta? Y esa palabra administrar está en administrar lo que tú tienes en tu mano en la Biblia. O sea, cuando alguien administra algo, no es solamente que está a cargo de ese algo, sino que tiene que ver con todos los puntos que conlleva el hecho de guardar la escritura. O sea, la lectura, el estudio, la predicación, estudios bíblicos que se puedan hacer de la palabra, la defensa de la palabra. Todo eso conlleva el administrar. O sea, cuando el Señor está pidiendo guardar su palabra, también está pidiendo que la administremos. También dice dosificar, uno de sus significados. Dosificar es impartir en trozos, guardarla en, o impartirla, o aplicarla, o enseñarla de a poco. Lo que implicaría lo que uno hace cuando predica o cuando hace un estudio bíblico. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor pide guardar su palabra es custodiarla, vigilarla, velar, o sea, estar atento siempre a la palabra. También tiene un significado de retener algo, o sea, mantenerla dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Acatar también tiene el significado, guardar. Acatar es, esto significa más, un militar está acostumbrado a acatar una orden. Cuando a un militar le dan una orden, el militar no sale con que, que estoy ocupado, que no puedo, que no quiero, no tengo ganas. El soldado simplemente dice, ok, y va y hace lo que le están pidiendo. Eso es acatar, cumplir, ¿ah? Cumplir las órdenes del Señor. No estamos para ver si lo hacemos o no, si quiero o no quiero, si tengo ganas o no. Cuando Jesús pide algo, es una orden del Rey de Reyes. ¿M? Guardar también significa obedecer, imagínate. Chamar, la palabra chamar tiene todo este significado. Obedecer, ¿de qué estamos hablando? Obedecer la palabra, obviamente. Respetarla, es decir, no pasarla a llevar, no darle nuestra propia explicación, no torcerla, no intentar cambiar el significado que tiene la Biblia o un pasaje de la Biblia o una palabra. También guardar significa seguir, seguir lo que está escrito. Si ahí dice que hay que orar, oremos. Si ahí dice que hay que predicar, prediquemos. Si ahí dice que hay que apartarse, que tenemos que ser santos. Santos, como hemos dicho muchas veces, no significa lo que la Iglesia Católica le enseña a los católicos, que un tipo que se murió, que era muy bueno y ahora le pueden prender velitas. Eso no tiene nada que ver con santo. Santo es una palabra griega que significa literalmente apartado. Punto. Apartado. ¿Entiendes? Seguir es apartarse del mundo, de las distintas costumbres que tiene el mundo que van contrarias a Dios. Entonces Jesús está pidiendo, cuando dice guardar, está pidiendo que hay que cuidar. ¿Mm? De abstenerse también tiene un sinónimo de guardar. Abstenerse. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús está pidiendo que nosotros nos abstengamos de qué? Del sexo fuera del matrimonio, que nos abstengamos de costumbres paganas como el horóscopo, consultar a los muertos, la hechicería, que nos apartemos de las insolencias, de la delincuencia, de la idolatría, que nos apartemos de todo aquel que practica la maldad. Entonces cuando Jesús está pidiendo guardar su palabra, no está pidiendo que
nos abstengamos de nuestros deseos, de lo que a nosotros nos gusta. Y la mayoría de las veces las cosas que nos gustan son pecados, son delitos delante de Dios. Entonces no nos está pidiendo solamente guardar, nos está pidiendo mucho más profundo. También tiene un significado de guardar, tiene un significado, un sinónimo de privarse. ¿Te das cuenta? O sea, privarse de algo, abstenerme de algo, ¿de qué? De mirar algo que no debo mirar, de tener una mujer que no debo tener. ¿Te das cuenta? También dice que el sinónimo de guardar también se puede poner archivar. Esto ya nos es más común. Cuando nosotros archivamos algo es porque es algo que tiene importancia y lo tenemos archivado, lo tenemos identificado, lo tenemos escrito, incluso lo tenemos respaldado para que no se pierda. ¿Te das cuenta? Registrado, como se dice, también es un sinónimo. También tiene un sinónimo como de guardar, es de cosechar. Es como cuando la persona va a recoger los frutos de una siembra. Nosotros recogemos las palabras de Jesús para atesorarla, para cuidarla, para recolectarla, para guardarla. Todo ese significado tiene el guardar la palabra de Dios, que es precisamente llamar, como dice en la Biblia. Llamar significa guardar. Y Jesús nos pide que guardemos la Biblia, que la respetemos, que la cuidemos, que la protejamos, que la defendamos, que la propaguemos, que la atendamos. Y todo eso nos lleva a la palabra que leímos al principio, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, que no pequéis, de que si alguno tiene abogado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo, y que Jesús es la propiciación por nuestro pecado. Es decir, Jesús se entregó en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todos los seres humanos del mundo. Es decir, todos los seres humanos del mundo pueden ser salvos desde el primero hasta el último que nazca si se acercan a Jesús. Lamentablemente no todos van a ser salvos porque la mayoría no se van a acercar a Jesús. Y todo eso, que el Señor nos perdone cada vez que pecamos, que el Señor nos proteja, está muy vinculado con guardar su palabra, es decir, llamar, con cuidar su palabra, con atesorar su palabra. Si estamos haciendo esto, no importa si tú caes en un pecado, tienes la completa seguridad de que le vas a pedir perdón a Jesús y Jesús te va a perdonar porque Jesús ya pagó por ese pecado que tú cometiste. Jesús ya pagó por el pecado que tú vas a cometer mañana, que tú ni siquiera sabes que vas a cometer mañana. ¿Te das cuenta? Y al guardar su palabra, nosotros tenemos comunión con Jesús y no andamos en tinieblas. Es decir, nos alejamos de la maldad, aunque seguimos siendo pecadores porque estamos viviendo en un cuerpo que nos incita a pecar y somos débiles. Pero nosotros ya fuimos redimidos, nuestra alma está redimida. Estamos esperando que el Señor venga en el arrebatamiento para redimir nuestro cuerpo. Y ahí estaremos completos, en espíritu, en alma y en cuerpo. Seremos limpios de todo pecado en ese instante cuando el Señor redima nuestros cuerpos. ¿Te das cuenta? Pero todo esto está implícitamente unido, está soldado
a guardar su palabra. De esto pende todo en esta vida, que guardemos la palabra de Jesús. Nuestro caminar, nuestro entender, nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro entender, todo tiene que estar en conformidad y en sincronía con la Biblia. Cualquier cosa que digamos o que hagamos está perfectamente sincronizado con la Biblia. Por eso que no debes tú seguir a ningún hombre, porque hoy hay hombres que son ministros de Lucifer, que Lucifer ha enviado a distintas congregaciones para apartar a los cristianos del camino de la verdad. Incluso hay congregaciones que están siendo dirigidas por ministros de Lucifer. Por eso que es ahí lo importante. Si usted conoce a alguien que está en una congregación donde se predica cualquier cosa menos la Biblia, donde se predica el positivismo, todos esos charlatanes que hablan de multiplicar la plata y que de la bendición de por aquí, la bendición de por allá, todos aquellos que se hacen llamar apóstoles, todos aquellos que se hacen llamar profetas, esos tipos no tienen idea de dónde están metidos, ni siquiera sabe para dónde van. Aléjate de esas partes, aléjate de esas congregaciones donde el que está a cargo ahí es un apóstol. ¿Quién lo habrá nombrado a ese apóstol? ¿Quién lo habrá ungido? Porque Jesús no. Porque Jesús dijo claramente que la ley y los profetas son hasta Juan. O sea, en Juan se acaba la ley y se acaban los profetas. Punto, se acabó. ¿Te das cuenta? Sigue la Biblia, no sigas a hombres. Conste entonces usted que la Biblia dice llamar es guardar la palabra de Dios. Bueno, dejamos este estudio hasta acá. Esperemos que la próxima vez, cuando usted lea la Biblia o escuche una aplicación y le lean un verso donde diga que Jesús te pide guardar su palabra, usted se va a acordar de que guardar significa atesorar, significa aplicar, significa obedecer, significa resguardar, significa proteger, significa atesorar, aplicar, poner por obra, defender su palabra. Y ya usted habrá entendido que guardar es llamar, y llamar implica todo aquello que acabo de nombrar. Que Jesús les bendiga. Maranata.